Continúan los casos de presuntos cobros ilegales en el sector del retail. Al incurrido por la multitienda La Polar el año pasado, ahora se sumaría Corona, Ites y Dillon. Para aclarar este tema, la semana pasada el CERNAC presentó demandas colectivas contra las tres compañías por cláusulas abusivas en sus contratos. Queremos conversar más sobre este asunto y para eso nos acompaña la vicepresidenta de la Asociación de Consumidores de Bancos, Créditos y Seguros, Bancus, Claudia Candiani. Claudia, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Claudia, lo que quiero entender es lo siguiente. El CERNAC presenta una demanda colectiva en contra de estas tres empresas por cobros abusivos. Sin embargo, hemos sabido que estas demandas colectivas, bueno, es un camino más largo, sin duda, pero al mismo tiempo las indemnizaciones que se pueden obtener son bastante bajas. Así es. Y ahí es el mismo CERNAC el que dice, si usted quiere ir por la suya, lo puede hacer. Exacto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué herramientas tiene el usuario para poder avanzar en un plano absolutamente personal? ¿Conviene realmente? De todas maneras. Mira, para eso tenemos los juzgados de policía local, ¿verdad?, que regulan claramente que cada persona de forma individual puede ir al tribunal y probar cuánto tuvo un efecto psicológico o moral el problema puntual, la infracción puntual en la cual cayó la empresa. Por ejemplo, teníamos el caso La Polar, ¿verdad? Teníamos el caso La Polar, repactaciones unilaterales, la deuda aumentó de 1 a 10 veces, repactada. Muchas veces esas personas cayeron en DICOM con una deuda repactada, ¿verdad?, excesivamente mayor a lo que era originalmente, y eso obviamente le impedía en algún minuto encontrar su trabajo o le impedía acceder a algún crédito. Eso claramente le empieza a generar un efecto, un perjuicio que es moral. Y eso nosotros obtuvimos sentencias durante el año pasado en las cuales se le indemnizó a las personas entre 2 millones y 8 millones individualmente a cada uno de ellos. Es una cantidad Es una cantidad que, claro, te fijas, que difiere mucho a lo que se puede obtener vía acción colectiva. ¿Y que se obtuvo cuánto finalmente a través del CERNAC directamente? Alrededor de 15.000 pesos por indemnización. Lo que pasa es que se establece una globalidad de afectados. Correcto. Y la prueba es global, te fijas, no individual. Ahora, pero para entender lo siguiente, antes de entrar al detalle, cuando se hacen estas demandas colectivas, quizás hay un peso que es más político que el efecto individual que puede tener esta acción. Bueno, para mí sí, de todas maneras. O sea, yo creo que efectivamente, bueno, igual es una iniciativa tratar, te fijas, de establecer ciertos límites a las cláusulas abusivas que se están manteniendo todavía en los contratos. Pese a que tenemos un CERNAC financiero, ciertas empresas, como las que estamos hablando en este minuto, siguen manteniendo una actitud, te fijas, de mantener cláusulas abusivas dentro de sus contratos. Claro, lo que pasa es que para mucha gente pensar en contratar un abogado puede resultar absolutamente imposible. Sí. Es condición sine qua non, digamos, tener que tener el dinero para pagarle a un abogado para poder demandar individualmente. Bueno, nosotros hemos generado ciertos sistemas que para la persona, para el afectado, para el consumidor, no tiene costo, ¿te fijas? Entonces nosotros nos pagamos con las costas, como un sistema, ¿te fijas?, para poder que realmente alivianar el peso de contratar un abogado. Ahora, hablemos específicamente de esta demanda de Ites Dillon, entre otros retail y Corona, ¿verdad? Me gustaría entender un poco qué es lo que se detectó y cómo se podría operar individualmente si una persona ha sido víctima de estos cobros abusivos. Bueno, claramente había un contrato que fue revisado por el CERNAC, o sea, los 3 contratos de estas 3 empresas. Dentro de la revisión que se estableció, se determinaron que ciertas cláusulas de dicho contrato eran cláusulas abusivas. Entonces, ¿qué se pretende hacer? A través de la demanda colectiva se pretende que esas cláusulas sean nulas. Y con esa nulidad que finalmente cambien, o sea, que los próximos contratos que tengan esas empresas no estén de esas cláusulas. Por segundo, idea es obtener que ya no se sigan haciendo esos cobros. Como tercer objetivo, se pretende que se deje sin efecto esos cobros y se le devuelva a la gente todo lo que le ha cobrado de más, obviamente con los intereses. Como cuarto objetivo que pretende esa acción colectiva, se pretende, te fijas, de que se establezcan que existen esas infracciones para poder multar a esas empresas. Cada empresa puede tener una multa de aproximadamente 50 UTM, que es bastante poco, pero cada infracción es por separado. Ahora, se habla de cobros ilegales, Claudia. ¿Son tan ilegales? Sí, son ilegales. La verdad que se pretende, sentido? Porque la ley establece una tasa máxima convencional, que eso es lo que máximo tú puedes, te fijas, cobrar. En el caso de retraso, demora, en el caso que yo no alcancé a pagar la cuota y la verdad que la pagué atrasada, te fijas, o 2 o 3 cuotas, depende de la situación de cada persona. Pero aquí, a través de otros conceptos, comisiones, te fijas, gastos de cobranza extrajudicial, vamos acrecentando esto y nos salimos de más de ese interés máximo convencional y le seguimos cobrando a la gente por sobre
sobre ese monto. También aparecieron cobros, por ejemplo, para poder determinar si una persona era viable para ser, digamos, depositaria de un crédito. Sí. También eso se consideró irregular. Absolutamente que irregular. Se le cobre, porque si yo quiero pedir un crédito, me van a hacer un estudio, ¿cierto? Así Entonces ellos dicen, pero ¿cómo? Si yo voy a hacer el estudio, ¿tengo derecho a cobrar por eso? ¿Es así o no? No, es absolutamente irregular. O sea, incluso en el caso de que tú querías reprogramar tu deuda, también había un cobro. Eso también se había establecido, como te fijas, un cobro que no corresponde a lo legal. Ahora, en ese sentido, lo que quiero entender es lo siguiente. ¿Cómo se explican ustedes, que han llevado adelante estos casos, que estas empresas se expongan a una situación así, considerando todo lo que generó y lo emblemático que fue el tema La Polar? Sí. Es que, bueno, uno puede tener la teoría que de repente las multas son bajas. Si te fijas, estamos hablando de multas de 50 UTM, cerca de 2 millones y fracción. Entendamos que no son multas que la práctica puedan inhibir una actitud, te fijas, de caer en la ilegalidad. Siempre se ha apostado un poco en nuestro país es de que las cosas no se van a, te fijas, llevar hasta el fondo, sino que simplemente va a salir más barato actuar de forma infraccional y al margen de la ley que actuar conforme a la ley. Ahora, Claudia, ¿qué se puede hacer entonces si una persona ha detectado o es parte, digamos, de esta situación que ha denunciado el CERNAC? ¿Qué alternativas tiene individualmente hablando? Exacto, es súper importante primero que nada que uno junte toda la información que tiene. Ojalá que tenga el contrato, ojalá que tenga todos los estados de cuenta mensuales, todo lo que pueda obtener. Y si no los tiene, bueno, la ley lo obliga al proveedor en este minuto al entregarle al consumidor una información veraz y oportuna. O sea, ahora la empresa no podría estar en condiciones de decir, no, yo no le puedo entregar la información, la verdad que el sistema está caído, firme esto para entregarle la información. Eso ya no procede. Con el CERNAC financiero establecimos muchas normas que benefician al consumidor en el sentido de obtener su información. Con toda esa información puede contactarnos o contactarse con otro abogado e iniciar acciones individuales. Claramente va a ser mucho mejor establecer su propio perjuicio, ya sea psicológico, moral, que un perjuicio global. Ahora, por ejemplo, el CERNAC determinó que en algunos casos, por ejemplo, las 3 empresas, es decir, ITES, Dillon y Corona, aplicaban dobles cobros de comisiones por administración de la tarjeta. Mi pregunta es la siguiente, ¿eso está en el contrato? No, no está en el contrato. Pero sí hay cláusulas, ponte tú, la cuarta y quinta, de los contratos que yo pude bajar a través de Internet y que tenían una vigencia entre el 2011, final de 2011 y el finales del 2012, establecen que ellos se facultan a través de cláusulas de mandato, muy parecida a la que encontrábamos en el famoso contrato de La Polar, que fue el que, te fijas, originó todo el escándalo de junio del 2011. Cláusulas de mandato en las cuales pueden suscribir ciertos contratos a nombre. E incluso habían cláusulas en el contrato de ITE, que el que revisé hoy día, de que pueden cobrar cosas a nombre de los consumidores y simplemente pasarles la cuenta. Pero no especifica qué cosas. No, o sea, deja amplio. Abierta, o sea, por eso digo, o sea, en un sentido legal, estrictamente legal, digamos, es difícil poder, objetar esa cláusula si está puesta ahí en el contrato. No, bueno, a ver, finalmente los contratos efectivamente son el acuerdo para las partes. Sin embargo, cuando contiene cláusulas abusivas, la Ley de Protección al Consumidor establece que esas cláusulas abusivas pueden ser declaradas nulas. Y tomando en consideración justamente estas normas, o sea, no puede que las comisiones o los otros cargos que sean distintos al interés puedan colocarse en forma general y que después yo finalmente como empresa solamente te pase la cuenta. Pero Claudia, el CERNAC financiero, habiendo un CERNAC financiero hoy día, ¿puede pedir a todas estas empresas del retail los contratos para revisarlos y establecer que están efectivamente cumpliendo con la norma? Sí, una de las funciones del CERNAC que se incrementó a través del CERNAC financiero es velar por el estricto cumplimiento de la norma de la Ley de Protección al Consumidor y de todos los reglamentos que existen, te fijas, interpretando a la nueva ley del CERNAC financiero. Así que gozan con todas las facultades para poder hacer lo que están haciendo, es más, y de exigir la revisión al retail completo. Ahora, volviendo al tema, si una persona quiere hacer una demanda individual, que evidentemente es elegir otro camino, sin duda, pero que puede tener un retorno mucho más importante, sobre todo en términos de daño moral, de lo que hemos conversado. ¿Cuáles son los caminos hoy día? ¿Está Fundación Chile Ciudadano, la agrupación que tú... sí, Bancus. Claro. Bancus podría ser la opción. Tenemos entonces en www.bancus.cl, que ahí Bancus con K. Con K, sí. Perfecto. Sí, con Bancus con K. Y entonces se contactan con ustedes y ustedes en el fondo plantean cuál es
el camino a seguir, así ¿verdad? Así es. Y además sin costo entonces para el consumidor, que eso puede facilitar, te fijas, la decisión de denunciar y demandar, te fijas, dentro de policía local, como les estábamos hablando. ¿Y qué grado de resultado tienen ustedes respecto de estas demandas? Bueno, nosotros tenemos la experiencia cercana de la Polar, en la cual tuvimos sentencias a favor, tal como me señalábamos anteriormente, que iban en montos que son bastante importantes. Pero además el resto de los casos que no fueron, te fijas, terminados vía sentencia, fueron terminados vía acuerdo. Y obviamente no solamente se hubo un acuerdo general en relación al tema de la Polar, sino que también en relación a las sentencias y a los juicios que se estaban tramitando a esa época. Muy bien, Claudia, queremos darte las gracias por haber venido hasta nuestros estudios. No, muchas gracias a ustedes.